Bienvenidos. Seguimos con el análisis de los circuitos alimentados con corriente alterna. En esta ocasión vamos a encontrar la potencia que el generador entrega al circuito. Recordemos que tenemos un circuito de una sola malla, resistor, inductor y capacitor en serie. El generador de corriente alterna entrega energía al circuito. En el resistor se transforma en calor, en el inductor y en el capacitor se almacena periódicamente y estos también devuelven la energía al circuito. Recordemos que en un circuito RLC con un generador de corriente alterna, los potenciales y la corriente en el circuito son señales o funciones seno o coseno. Son funciones periódicas. Entonces, cuando calculemos la potencia instantánea también es una función periódica. Entonces, únicamente tendrá sentido calcular la potencia promedio que es suministrada por el generador. Vamos a iniciar entonces calculando o definiendo lo que es el promedio de una señal periódica. Una función periódica, f de t, tal como las que encontramos en los circuitos de corriente alterna que son senoidales, se calcula a través de la integral de la función en un período dividido entre el período. Tenemos acá que f de t promedio es igual a 1 sobre t, integral de 0 a t, de f de t de t. Esta integral se puede calcular para cualquier tipo de función periódica, pero nuestro interés es las funciones seno. Y en particular, es de mucho interés calcular el promedio de la corriente elevada al cuadrado. Ya conocemos que la corriente en el circuito serie RLC es I sub m seno de omega t. Elevamos al cuadrado esa corriente y al cuadrado es I sub m al cuadrado, seno cuadrado de omega t. Si hacemos la integral en un período y dividimos entre el período, el promedio de I al cuadrado, que lo hemos representado ahí con una pleca horizontal, I cuadrado promedio es un medio de la amplitud elevado al cuadrado. También es de mucho interés la raíz cuadrada de ese valor promedio de la función elevada al cuadrado. Es decir, elevamos la función al cuadrado, sacamos el promedio y después encontramos la raíz cuadrada. Eso se llama raíz cuadrática media o raíz cuadrático medio, el valor eficaz, conocido en la jerga pues de circuitos eléctricos. Y entonces, si al valor promedio le sacamos la raíz cuadrada, tendremos el valor raíz cuadrático medio de la corriente igual a la amplitud dividido entre la raíz de 2. Entonces el valor raíz cuadrático medio es I sub m entre raíz de 2. Consideremos que el circuito por el momento es únicamente resistivo y alimentado con el generador de corriente alterna. Entonces la potencia, recordemos, que es I al cuadrado por R. Con la corriente senoidal, que es la que se observa en un circuito de corriente alterna, la potencia sería I sub m al cuadrado por R seno cuadrado de omega t. Y la potencia promedio entregada por el generador al resistor será, como ya hemos visto, el valor promedio, un medio de I sub m cuadrado por R, que es la amplitud de esa señal, I sub m al cuadrado R seno cuadrado de omega t menos phi. Si lo escribimos de esta manera, I sub m entre raíz de 2 elevado al cuadrado multiplicado por R, en el paréntesis tenemos pues el valor raíz cuadrático medio. Entonces la potencia promedio será
y RCM, el valor raíz cuadrático medio de la corriente, al cuadrado, multiplicado por R. Esa es la potencia promedio que el generador entrega al resistor. Este término de raíz cuadrático medio tiene mucha utilidad porque los medidores de potencial, corriente, potencia para circuitos de corriente alterna se calibran para medir ese valor raíz cuadrático medio. Por ejemplo, en un toma corrientes residencial, ese valor es 120 voltios. Eso significa que la amplitud del potencial es 170 voltios. Raíz de 2 veces 120 voltios. Y si nosotros ponemos el medidor, medimos ese valor raíz cuadrático medio como si se tratara de una corriente continua o de una corriente constante. Porque el medidor no puede responder a los cambios de potencial senoidales. Ahora consideremos el circuito serie RLC de una sola malla. La potencia será E por I. E es la FEM del generador, que es E sub M seno de omega T, como ya vimos antes. Y la corriente es I sub M seno de omega T menos phi, también como vimos antes. Entonces ahí tenemos una potencia instantánea, pero como decíamos, solo tiene sentido calcular una potencia promedio. Entonces el promedio de esa expresión, que es bastante tedioso calcularlo, pero ustedes lo pueden demostrar aplicando funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, por ejemplo el seno de omega T menos phi. Y al final tendremos lo siguiente. El valor promedio de esta expresión es un medio de E sub M y sub M por el coseno de phi. Y también se puede escribir en función de los valores raíz cuadrático medio de la FEM y de la corriente. Entonces esa expresión quedaría para la potencia promedio y ERCM y RCM coseno de phi. Cualquiera de las dos expresiones sirve para calcular la potencia promedio en el circuito serie RLC, alimentado por un generador de corriente alterna. Observemos que si el coseno de phi se acerca mucho a 1, entonces solamente tendremos E por I. Y eso es lo que se busca en un circuito simple, que el coseno de phi se aproxime más a 1. Y ese coseno de phi es R entre Z, si recordamos los fasores que representan al resistor y a la diferencia entre la inductancia y el capacitor. Reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Podemos calcularlo de esta manera, el coseno de phi. Lo que buscamos es que el circuito se comporte lo más resistivo posible en cuanto a la consumo de energía, de potencia. Como decíamos, el coseno de phi es igual a 1 y la potencia promedio es ERCM y RCM. En resonancia, el circuito se comporta como resistivo puro. Y si el circuito es solamente resistivo, pues entonces la potencia es ERCM por IRCM. Vamos a estudiar un dispositivo que funciona con corriente alterna, y este es el transformador. El transformador es un núcleo ferromagnético con dos embobinados. Recuerdan, una bobina es un alambre enrollado sobre sí mismo muchas veces. Entonces tenemos dos bobinas. La bobina de la derecha, llamada embobinado primario, porque ahí está conectado el generador. La bobina de la izquierda, llamado secundario, porque ahí se conecta la carga a la que se le va a administrar la energía. Tenemos N sub P, número de vueltas de la bobina primaria.
N sub S, número de vueltas de la bobina secundaria. B sub P, voltaje en el embobinado primario. B sub S, voltaje en el embobinado secundario. Supongamos que por el momento está abierto el interruptor S, hay un circuito abierto. Entonces únicamente la corriente necesaria para establecer el flujo magnético en el núcleo ferromagnético es una pequeña corriente llamada corriente de magnetización. Recordemos que un flujo magnético cambiante produce fuerza electromotriz inducida. Entonces, el flujo magnético que atraviesa el primario es igual al flujo magnético que atraviesa el secundario. Entonces, tendremos una fuerza electromotriz por cada vuelta en cada bobina y son iguales debido a que consideramos que el flujo total encierra a las dos bobinas. Entonces esta es la fuerza electromotriz inducida por cada vuelta en cada bobina. Eso lo podemos expresar de esta manera. El voltaje primario será la fuerza electromotriz por vuelta por el número de vueltas en ese embobinado primario. Es decir, que la fuerza electromotriz por vuelta en el primario será B sub P entre N sub P. El voltaje total entre el número de vueltas. Y lo mismo para el secundario. La fuerza electromotriz por vuelta inducida en el secundario es el voltaje total entre el número de vueltas del secundario. Entonces ahí tenemos una relación muy importante y conocida como la relación de transformación. Es decir, relaciona el voltaje secundario con el primario y el número de vueltas de cada bobina. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador donde el número de vueltas del secundario es mayor que el número de vueltas del primario, entonces el voltaje en el secundario es mayor que el voltaje en el primario. Así como sucede en una línea de transmisión donde el voltaje a la salida del generador se eleva hasta 33.000 voltios, 66.000 voltios, para que la transmisión de la energía se dé a una corriente muy pequeña y a un potencial muy alto, para evitar la pérdida en calor I al cuadrado R en la línea de transmisión. Entonces ahí tenemos un transformador elevador. A diferencia, si el número de vueltas del secundario es menor que el número de vueltas del primario, el voltaje en el secundario será menor que en el primario. Y ahí estamos hablando de un transformador reductor. Como cuando conectamos el cargador del celular o el cargador del computador, conectamos a un voltaje de 120 volts, el transformador lo reduce a 12, a 6, a 9. Y entonces ese es un transformador reductor. Y lo que nos indica eso es la relación de transformación. Ahora, supongamos que tenemos una carga resistiva en el secundario. Consideramos al transformador ideal. Entonces la potencia que transmite el generador en el primario, B sub P y sub P, es igual a la potencia transferida al secundario B sub S y sub S. Ese es un transformador ideal. Es decir, todo el flujo de un embobinado encierra al otro y no hay ninguna pérdida por calentamiento u otro efecto. Cuando tenemos ese circuito cerrado a través de una carga resistiva, en este caso, entonces hay una corriente en el secundario I sub S. Eso hace que haya una fuerza electromotriz que aumenta en el secundario y también en el primario. Entonces la corriente en el primario también debe de aumentar. Bien, entonces nos interesa la relación también entre las corrientes. Como tenemos esta relación B sub P y sub P igual a B sub S y sub S, bien podemos escribir I sub S igual a I sub P por B sub P sobre B sub S. Eso viene de la expresión que tenemos ahí abajo.
Bien, pero la podemos escribir también en función del número de vueltas. I sub S igual a I sub P por N sub P sobre N sub S. Como la corriente en el secundario, bueno, por la ley de Ohm sabemos es B sub S dividido entre R. Podemos sustituir esa expresión en la de arriba y encontrar la relación entre I sub P y B sub P y la resistencia. Entonces tenemos I sub P es igual a I sub S, N sub S entre N sub P. Ahí hemos despejado de acá, de la primera. Después hemos sustituido I sub S por B sub S entre R. Ahora hemos sustituido B sub S por la relación de vueltas y por el voltaje primario. Entonces al final me queda que I sub P es igual a B sub P, N sub S al cuadrado, dividido entre N sub P al cuadrado, dividido entre R. Lo que quiero es expresar lo que tengo allá en el secundario en el primario. Observemos que no hay una conexión física entre el generador y la carga. El generador que está en el primario y la carga resistiva, sino que es un acople magnético. Entonces, vemos que I sub P, la corriente en el primario, es igual a B sub P dividido entre la relación, esta relación N sub P entre N sub S al cuadrado por R. Entonces estamos observando lo siguiente, que el resistor en el secundario, si lo vemos desde el primario, el resistor está afectado por esta relación N sub P entre N sub S al cuadrado. Entonces se dice que hay una resistencia vista desde el primario por resistencia equivalente igual a N sub P entre N sub S al cuadrado por R. Es decir, eso es importante porque ¿cuánto debe ser el afén del generador para alimentar una resistencia? Tenemos que ver cuánto es la resistencia equivalente vista desde el embobinado primario. La resistencia está en el embobinado secundario y no hay una conexión física. Es importante pues para el diseño o el cálculo de el transformador. Bueno, por ahora hemos concluido con los circuitos de corriente alterna. Esperamos que esto les haya servido mucho en su vida cotidiana. Esto es de mucha utilidad. A cada rato nos estamos encontrando pues con transformadores y circuitos alimentados con corriente alterna, que es universal, la alimentación de circuitos corriente alterna. Lo que sucede es que a veces después del transformador hay un circuito que transforma la corriente alterna en corriente directa y eso se llama un rectificador. Pero esa es otra etapa que sigue al de elevar o disminuir el potencial. Muchas gracias.